La carretera estaba casi vacía, cubierta por una capa irregular de nieve vieja, gris por el paso de los autos. El hombre redujo la velocidad sin saber por qué. No había luces, ni casas, ni señales recientes de vida. Solo el sonido del motor y el crujido leve de los neumáticos. A unos metros del borde, algo pequeño rompía la simetría del paisaje blanco. No se movía, no corría, no pedía nada. Era apenas una forma encogida, demasiado quieta para ser ignorada, demasiado frágil para pertenecer allí. Y el hombre dudó si detenerse o seguir de largo. El hombre detuvo el coche en el estrecho arcén. Abrió la puerta con cuidado, como si el sonido pudiera romper algo invisible en el aire. El frío entró a raudales, mordiéndole las manos. Se acercó lentamente. La pequeña figura era un cachorro, cubierto de nieve endurecida. Su cuerpo apenas se distinguía del suelo. No lloraba, no reaccionaba, solo respiraba, irregularmente. A su alrededor, unas tenues marcas en el hielo indicaban que no había llegado allí por casualidad. Algo lo había traído a ese punto específico del camino, y no parecía reciente. El nombre del hombre era Mateo. Trabajaba como repartidor. Turnos largos, noches cortas. Conocía bien las carreteras vacías y las tranquilas áreas de descanso. La rutina siempre era la misma: salir temprano, regresar cansado, cenar algo sencillo, dormir tranquilo. No esperaba sorpresas en esa ruta. Observó al cachorro unos segundos, calculando el riesgo, el tiempo, el frío. Pensó en llegar tarde, en el trabajo del día siguiente, en qué haría si algo salía mal. Y se quedó allí, inmóvil, indeciso. Al agacharse, notó detalles que no correspondían al típico abandono. El cachorro estaba sucio, pero no herido. Temblaba demasiado poco para el frío. Su hocico tenía un ligero residuo oscuro, como polvo mezclado con hielo. Mateo extendió la mano y luego la retiró. No sabía si tocarlo era seguro. Miró a su alrededor, por la carretera vacía, tratando de entender por qué nadie más se había detenido. El silencio parecía más denso allí, como si el lugar estuviera esperando que algo sucediera. En ese momento, el cachorro movió ligeramente la cabeza. No era una petición clara, no era un gesto de dolor, solo un ajuste lento, casi imperceptible, como si se estuviera alineando con el suelo. Mateo sintió que algo no andaba bien. El camino era recto, visible, fácil de cruzar. Aún así, el cachorro estaba exactamente allí, y no en otro lugar. Si esta historia te conmueve, suscríbete y únete a nosotros. Mateo envolvió al cachorro en su propio abrigo y lo colocó en el asiento del copiloto. El coche volvió a moverse lentamente. La calefacción estaba encendida, pero la ventanilla empezó a empañarse. Por unos segundos, todo pareció demasiado normal para esa situación. Entonces, en el primer cruce después de la curva, el cachorro empezó a moverse. No lloró. No intentó salir. Simplemente giró el cuerpo, pegando el hocico al lateral de la puerta, como si algo fuera más importante que el calorcito recién llegado. Mateo se ajustó el abrigo, intentando que le quedara mejor. El cachorro se resistía. Sus pequeñas patas empujaban la tela hacia atrás, insistentes, débiles, pero constantes. El hombre habló en voz baja, como si pudiera calmar una decisión invisible. Disminuyó la velocidad. El cachorro se detuvo unos segundos y luego volvió a pegarse a la puerta, justo cuando el coche se acercaba a un tramo más oscuro de la carretera. Se detuvo de nuevo. Abrió la puerta. El frío entró con más fuerza.
El cachorro se resbaló del asiento y tocó el suelo con dificultad. No intentó escapar, no corrió. Giró en dirección contraria al coche y se quedó quieto, mirando fijamente la nieve acumulada cerca del arcén. Mateo respiró hondo, sin entender por qué obedecía a un animal que apenas podía mantenerse en pie. El cachorro dio 2 pasos cortos y se detuvo. Esperó. Mateo también avanzó. La nieve allí era más profunda, irregular, marcada por antiguos surcos. El hombre observó el suelo, luego los alrededores, luego al cachorro. Nada parecía diferente. Aún así, el pequeño cuerpo no se movió de allí. Simplemente mantuvo su posición, como si ese punto fuera el límite de algo que Mateo aún no podía ver. Un coche pasó a toda velocidad a lo lejos. El sonido rompió el silencio y se desvaneció. El cachorro se encogió un instante y luego se irguió. Mateo sintió una creciente inquietud. Pensó en cogerlo en brazos e irse. Extendió las manos. Y el cachorro retrocedió un paso, no por miedo, sino por negativa. La linterna del celular iluminó la nieve. Solo había hielo, piedras y huellas de neumáticos viejos. Mateo apagó la luz. El cachorro seguía mirando el mismo sitio. Pasó el tiempo. El frío se intensificó. La lógica dictaba que debían irse. Sin embargo, ninguno de los dos se movió. Mateo llamó a alguien por teléfono. Se cortó la llamada. Lo intentó de nuevo. No había señal. El cachorro se sentó, cansado, pero no apartó la mirada. El hombre sintió que se perdía algo importante, sin saber qué. Entonces, un leve sonido emergió de debajo de la capa de nieve. No era viento, no era agua corriente. Fue breve, irregular. Y desapareció antes de que Mateo pudiera identificar su origen. Mateo pisoteó la nieve con más fuerza, intentando localizar el origen del sonido. No hubo respuesta. El cachorro permaneció allí, inmóvil, como si le estuviera prohibido dar más pasos. El hombre pensó en la hipotermia, en llegar tarde, en cometer un error. Pensó que tal vez estaba sobreinterpretando una coincidencia. Era solo un cachorro, pequeño, débil, vulnerable. No tenía sentido seguirlo en plena noche. Mateo se pasó una mano por la cara, respiró hondo y retrocedió, decidido a detenerlo. Se giró hacia el coche. Abrió la puerta. El interior aún estaba cálido, seguro, familiar. Cuando volvió a mirar al cachorro, no se había movido, ni un centímetro. La nieve empezaba a caer de nuevo, fina, casi invisible. Mateo sintió una inquietud que no provenía del frío. Era la sensación de que irse sería demasiado fácil, y quizás un error. Un camión pasó a lo lejos, haciendo vibrar el suelo durante unos segundos. El cachorro se agachó instintivamente y luego regresó a su posición anterior. Mateo miró a su alrededor. El camino parecía normal. Ninguna señal de un accidente reciente. Ninguna luz intermitente. Ningún motivo concreto de preocupación. Rió suavemente, nervioso, como si intentara alejar un pensamiento absurdo. Hablaba consigo mismo, justificando lo que haría a continuación, repitiendo razones prácticas que parecían correctas, pero no suficientes. Con su celular en mano, Mateo grabó un video corto del lugar. Nada extraño apareció en la pantalla. Solo nieve, oscuridad y el cachorro inmóvil. El hombre pensó en enviárselo a alguien, pedirle su opinión, compartir la responsabilidad. Pero no había señal. Guardó el dispositivo en su bolsillo.
Quedó claro que cualquier decisión que tomara allí sería solo suya, y que no habría confirmación inmediata si estaba en lo cierto. Mateo se agachó de nuevo, más cerca del cachorro. Extendió la mano lentamente. El pequeño cuerpo no se movió, no avanzó. Simplemente mantuvo su posición firme dentro de sus límites. El hombre sintió el peso de esa decisión silenciosa. Podía recogerlo ahora, podía irse. O podía aceptar que algo en ese lugar específico merecía atención, incluso sin una explicación clara. Se levantó y volvió a mirar la nieve. La linterna de su celular iluminó el suelo con más atención. Fue entonces cuando notó algo diferente en la textura del hielo, casi imperceptible. No parecía natural. Mateo tragó saliva con dificultad. Dio un paso adelante y dudó. La luz de su celular reveló una depresión irregular bajo la nieve, más oscura que el entorno. Mateo se acercó lentamente y apartó la capa superficial con la punta de la bota. El hielo cedió con demasiada facilidad. Debajo había un hueco, cubierto de ramas rotas y restos de plástico. El cachorro no se movió, solo observaba. Mateo sintió el aire frío que subía desde allí, a diferencia del resto del camino. Se arrodilló y apartó más nieve, dándose cuenta de que no era reciente y de que alguien había estado allí antes. Un leve sonido provenía del interior de la abertura. Esta vez, más claro. No era viento, no era un animal grande. Mateo contuvo la respiración. Llamó suavemente. No hubo respuesta inmediata. El cachorro se levantó con esfuerzo y dio un paso adelante, acercándose al borde. Se detuvo allí. No avanzó, no retrocedió, como si hubiera hecho todo lo posible. Y nada más. Mateo abrió la abertura con las manos, ignorando el frío que le quemaba la piel. Dentro había una nevera portátil averiada, parcialmente enterrada. Al abrirla, encontró mantas húmedas y algo que se movía ligeramente. Se oyó un segundo sonido, débil pero inconfundible. El hombre sintió que se le aceleraba el corazón. No hubo accidente, no hubo colisión. Había abandono, cuidadosamente oculto. Dentro de la caja había dos cachorros aún más pequeños, vivos pero casi inmóviles. Mateo los sacó con cuidado y los envolvió en su abrigo. Miró a su alrededor, intentando comprender cómo nadie se había dado cuenta antes. La carretera seguía transitada. El lugar era visible. Sin embargo, todo se escondía bajo una fina capa de normalidad. El cachorro que lo había guiado se sentó lentamente, como si su esfuerzo hubiera llegado al límite. Mateo llamó a emergencias en cuanto la señal regresó por unos segundos. Habló rápido, explicó la ubicación. Mientras esperaba, mantuvo a los cachorros cerca de él, protegiéndolos del viento. El perro permaneció allí, inmóvil, observando. No intentó acercarse, no intentó tocar, simplemente se quedó allí hasta que escuchó el sonido lejano de las sirenas. Cuando llegó la ayuda, los profesionales confirmaron que el tiempo había sido crucial. Unos minutos más, y los cachorros no sobrevivirían. Mateo observó en silencio. El cachorro líder finalmente fue recogido por uno de los equipos. No reaccionó, simplemente apoyó la cabeza un momento, como si el suelo ya no fuera necesario. Antes de irse, Mateo miró por última vez el lugar en el camino. La nieve comenzaba a cubrirlo todo de nuevo. Nada indicaba qué había sucedido allí. Nada, salvo la leve marca de unas patitas, que pronto desaparecería. Días después, Mateo visitó el refugio donde los cachorros se recuperaban. Estaban más fuertes,
más calentitos. El perrito que había encontrado en el camino seguía cerca, ahora limpio, descansado y tranquilo. No buscaba atención, no exigía nada, simplemente se quedó allí. El ambiente era tranquilo, sin prisas, sin urgencias. Mateo comprendió que no todos los rescates son ruidosos y que las decisiones correctas ocurren antes de cualquier certeza. En ese camino, nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, algo andaba mal. Y confiar en ese silencio fue lo que lo cambió todo. La lealtad no grita, protege. A veces, confiar en tus instintos, incluso sin comprenderlos, es el acto más humano que existe. Si esta historia tocó tu corazón, deja una patita en los comentarios.